Dios les bendiga ricamente. Bueno, estamos agradecidos a Dios por poder compartir un martes más con todos ustedes, el último martes del mes de marzo. Ya estamos casi terminando marzo y en una semana muy especial porque para el pueblo cristiano es la semana de Pascua, también la Semana Santa que se le llama, y bueno, entonces siempre hay algo en qué reflexionar, y creo que para el cristianismo esta semana es esencial con respecto a todo lo que tiene que ver con el contenido. Por eso hoy queremos compartir algo sobre esta semana, y bueno, nuestro programa Un Nuevo Amanecer, que pertenece a la Iglesia La Buena Semilla, que está ubicada aquí en la ciudad de Durazno, en Morquio, esquina Wilson Ferreira Aldunate. Allí está nuestra institución, nuestra iglesia, una iglesia con una trayectoria de 60 años aquí en Durazno, sembrando principios y valores. Bueno, hoy queremos dejarte un mensaje también con respecto a Pascuas, un mensaje que va a tocar tu corazón. Amén. Muy buenas noches. Como ya Tomás lo decía, este programa está llegando a todos los hogares aquí en Durazno a través de Canal 8 Cablevisión, o también a través de las redes sociales como puede ser Facebook, o también Vera TV o Antel TV. Que el Señor te bendiga. Si nos estás mirando, nos estás siguiendo, queremos decirte que tenemos algo especial para ti, que Dios quiere hablar a tu vida, que como siempre lo decimos, puede ser el día donde Dios transforma tu vida, donde Dios toca tu vida y hay un antes y un después, porque Dios nunca llega tarde y Él está interesado en ti. Él tiene un mensaje para ti y es un mensaje de amor, un mensaje de esperanza. En tiempos difíciles, en tiempos complicados o en tiempos buenos, Dios siempre está presente y bueno, y lo quiere hacer a través de este programa Un Nuevo Amanecer. El tema que tenemos para hoy, tenemos un tema que se llama Jesús, nuestro Cordero Pascual. Y vamos a hablar de los propósitos de Jesús como nuestro Cordero Pascual. Pero vamos a tomar como referencia 1 Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8, Isaías también 53, versículo 3 al 7, en Éxodo, y bueno, muchos otros textos que los iremos ir compartiendo contigo en el correr del programa. Y vamos a comenzar con un tema musical, como siempre lo hacemos. Es un tema de Saray Rivera y se llama Jesús. Por supuesto que no puede faltar un tema referido a Jesús, porque Jesús es el centro de esta semana, es el centro del universo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y todo existe por Él y para Él. Y entonces por eso comenzamos con este tema que se llama Jesús. Sanar el corazón. ¿Quién responderá cada oración? ¿Quién es el que brilla más que el sol? Él es mi Señor y Salvador. Jesús, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad. Cuán grande es tu bondad. Jesús, no hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual, Jesús. ¿Quién es el que sufre por amor? ¿Quién perdona al que lo traicionó? ¿Quién por mí su vida entregó? Él es mi Señor y Salvador. Él es mi Señor y Salvador. Jesús, no hay nada
cielos cuentan de tu majestad, cuán grande es tu bondad, Jesús. No hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual. Poderoso eres tú, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo, Dios, oh, poderoso eres tú, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo, Dios. Jesús, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad, cuán grande es tu bondad, Jesús. No hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual, Jesús. Muy bueno, vamos a estar comenzando entonces. Ya saludamos a aquellos que están a través de las redes sociales conectados. Les saludamos en el nombre de Jesús y que esta palabra, este mensaje llegue a tu vida, a tu corazón en esta noche. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces sobre Jesús como Cordero Pascual y vamos a hablar de los propósitos de esta semana. ¿Por qué Jesús es nuestro Cordero Pascual? ¿Qué significa todo eso? Bueno, en primer lugar decirte que Pascua, una de las cosas que significa en el original, significa pasar por encima, pasar de largo, significa cubrir también. Entonces, después vamos a estar viendo un poquito más sobre el significado de Pascua en cuanto a su nombre. También queremos decirte que así como nosotros celebramos la Pascua, nosotros los cristianos celebramos la Pascua como Jesús, que es nuestro Cordero Pascual. El pueblo judío también celebra la Pascua en esta semana, en la misma semana que celebramos nosotros, celebra el pueblo judío. La Pascua judía tiene que ver, se remonta ya a la época de Moisés, cuando el pueblo hebreo era esclavo en Egipto, tuvo más de 400 años como esclavo en Egipto. Y llegó el momento de la liberación por mano de Moisés y ahí tuvieron que, iniciar lo que tenía que ver con la Pascua del Señor, la Pascua que tenía que ver con un cordero que se derramaba la sangre y bueno, después vamos a explicar un poquito más. Ahora, para nosotros la Pascua tomó inicio en la época que Jesús anduvo su última semana. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, duró 3 años el ministerio de Jesús, pero después entró la semana, dramática, crucial y esencial para el cristianismo, que es la semana donde él iba a ser crucificado, iba a ir a la cruz, ¿verdad? Morir en la cruz. Iba a resucitar también al tercer día, como dice las Escrituras. Esto es lo que celebramos en esta semana nosotros los cristianos, la muerte y la resurrección de Cristo. Ahí toma inicio, hace 2000 años, 2024 años podemos decir, ¿verdad? Toma inicio para nosotros lo que es esa semana. Ahora, es importante destacar algunos de los propósitos, ¿verdad? En primer lugar, hablando un poquito de la Pascua judía, uno de los propósitos, el simbolismo que hay en ese cordero, porque la familia tenía que, ya estaban para ser liberados de Egipto por mano de Moisés, ¿verdad? Moisés era el libertador y fue el libertador del pueblo hebreo
Dios lo usó, Dios lo llamó como ese instrumento, pero ellos tenían que obedecer los mandatos de Dios, las órdenes de Dios. Y dentro de las órdenes de Dios, que aparece en Hechos capítulo 12, era que cada familia tenía que tomar un cordero sin mancha, un cordero sin tacha, un cordero perfecto. Tenía que tomar un cordero, degollar ese cordero y luego tenía que comer con su familia el cordero. Ahora, con la sangre de ese cordero, ellos tenían que, untar los dinteles de las paredes, de las casas, o sea, los marcos, las puertas, tenía que rociar todo con la sangre del cordero, ¿no? Porque iba a venir un juicio sobre Egipto, ¿verdad? Sobre toda la nación, sobre los primogénitos, ¿verdad? Porque, ¿qué pasaba? El faraón no dejaba ir al pueblo hebreo. El faraón era el tirano, era el soberbio, era el que mandaba en Egipto y no quería saber nada de liberar a un pueblo que era esclavo. Lógicamente, iban a perder muchísimo. Pero mucho más estaban perdiendo ya con las plagas que estaban cayendo, ¿verdad? Porque Dios les envió plagas y muertes y, muchas cosas para que el faraón se rindiera y dejara ir al pueblo hebreo en libertad. Pero el faraón no quería. Entonces llegó el último anuncio, el último juicio, que era justamente que la muerte iba a llegar a los primogénitos de todos los egipcios, de las familias y del faraón también, y de todos los primogénitos de los animales iban a morir todo esa noche, ¿verdad? Y la única forma de ser cubierto y guardado, ¿verdad?, para que la muerte no le llegara a los hebreos, porque los hebreos también vivían en Egipto, era obedecer a Dios. ¿Cómo obedecer a Dios? Tenían que rociar, ¿verdad?, con la sangre del cordero, tenían que rociar los marcos de las puertas y de las ventanas. Entonces, cuando venía el juicio de Dios, pasaba por encima. De ahí el nombre Pascua, que la muerte pasa por encima. La muerte no puede llegar allí donde veía la sangre. Ahora, en el simbolismo del cordero, en la Pascua judía, en la época de Moisés, eso simbolizaba, prefiguraba, anunciaba al Cordero de Dios, que es Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo como Cordero fue llevado al matadero y derramó su sangre. Entonces tiene todo un significado y una relación, ¿verdad?, de lo que sucedió en Éxodo capítulo 12 con el éxodo del pueblo judío, del pueblo hebreo. En la época de Moisés tiene relación ese cordero, esa sangre, con la sangre del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Entonces encontramos que es un simbolismo, el cordero es un simbolismo de Cristo, ¿verdad? Es un simbolismo también de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, y también es un simbolismo de liberación, porque en ese momento iba a ser liberado el pueblo hebreo. Entonces, era el propósito de Dios liberar al pueblo hebreo, pero también el propósito de Dios prefigurar, mostrar que un día un cordero, ¿verdad?, el Cordero de Dios, iba a morir, iba a derramar su sangre por todos nosotros y nos iba a cubrir, nos iba a guardar de la muerte eterna. Ahí que encontramos interesante, en primer lugar, uno de los propósitos de la Pascua judía. Entonces tiene esa relación, nada más que los judíos no creyeron en el Cordero de Dios. Cristo vino, murió como un cordero, fue llevado al matadero, dice la Biblia, pero los judíos rechazaron no quisieron creer en ese Cordero de Dios, rechazaron al Mesías, rechazaron al Salvador, y hoy ellos lamentablemente están sin el Salvador. Es importante lo que tú estabas diciendo, Tomás, es destacar entonces que hoy se sigue celebrando la Pascua en Israel, ¿verdad? Los judíos siguen celebrando, recordando ese hecho que para ellos fue muy importante, que salir de la esclavitud, ¿verdad? Con la mano de Dios poderosa, ¿verdad? Y ser libre. Y eso fue un mandato de Dios, que ellos no se olvidaran, que ellos recordaran cómo Dios los sacó de la esclavitud. Así como muchos países, nosotros también recordamos el tiempo de nuestra independencia, porque muchas también tuvimos nuestro país que dependió de un tirano, podríamos decir, pero de un imperio, ¿sí? Y recordamos ese momento de independencia. Ahora, destacar cosas, ¿verdad? Que no nos quedemos solamente con recordar ese hecho, como lo recuerda el pueblo judío, sino que podamos darle valor, por eso vamos a hablar ahora de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y cómo Él
hoy sigue libertando a todo aquel que se anima, que se atreve a creer en Dios. Muy bien, Amén. Olga. Vamos a leer 1 Corintios 5, verso 7, que ahí ya en el Nuevo Testamento está hablando de quién es Jesús y está hablando de la Pascua, porque es necesario entender esto, porque la fe cristiana es la fe más viva, es la única fe viva que existe en el mundo, la fe cristiana, porque creemos en un Cristo vivo, en un Cristo resucitado, ¿verdad? Entonces vamos a leer para ir hablando un poquito de los propósitos, ¿verdad?, con respecto a lo que tiene que ver la Pascua cristiana. Amén. 1 Corintios 5, 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Muy bien, nuestra Pascua, dice la Biblia. Entiendan lo que dice la Biblia. Nuestra Pascua, que es Cristo. O sea, Cristo es nuestro Cordero Pascual. Nosotros celebramos la Pascua. Nosotros no lloramos en Pascua, no hacemos penitencia en Pascua. Nosotros celebramos porque Dios quiere que celebremos este hecho trascendente para toda la humanidad, pero mucho más para aquel que cree. Porque el que cree es el que experimenta, ¿verdad?, todo lo que el Cordero de Dios ha hecho por nosotros. Cuando hablo del Cordero de Dios estoy hablando de Jesús, que como Cordero fue entregado, fue llevado al matadero, ¿verdad?, a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces es interesante lo que dice la Biblia. Cristo dice que es nuestra Pascua, es nuestro Cordero Pascual, dice las Escrituras, ¿no? Ahora, en Juan 1:29, Olga, dice de esta forma, lo voy a decir de memoria. Dice que Juan vio a Jesús que venía y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De qué propósito entonces tiene la Pascua cristiana o la Pascua que es Jesús? ¿Cuál es el propósito, verdad, de que Jesús sea nuestra Pascua? Bueno, he aquí el Cordero de Dios, dice Juan, que quita el pecado del mundo. Uno de los propósitos de la Pascua fue quitar el pecado del mundo, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? El Cordero de Dios es Cristo y Él quitó el pecado del mundo, ¿verdad? ¿Cómo lo quitó? Lo quitó cuando entregó su vida. Él murió, ¿verdad? Él murió por el pecado de todos nosotros, o por los pecados de todos nosotros. Entonces, Él es nuestra Pascua porque la muerte a nosotros no nos toca ahora, como teníamos antes. La muerte pasa por encima, estamos cubiertos con la sangre, como en la época de Moisés y del pueblo hebreo. Ellos tenían su casa cubierta con la sangre del Cordero, que simbolizaba a la postre el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Interesante la relación que hay, ¿verdad? Los judíos se perdieron eso. Más adelante ellos se van a dar cuenta del error que cometieron y van a abrazarse del Cordero de Dios, que es Cristo, van a ser salvos, ¿verdad? Pero en este caso, nosotros los cristianos celebramos a Jesús, celebramos la Pascua cristiana, celebramos al Cordero de Dios, porque Él es el único que quita el pecado del mundo. Él murió por los pecadores, ¿verdad? Él murió, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vamos a leer Isaías, Olga, que también habla sobre eso. Ahí está. Isaías fue el profeta que vivió antes que Jesús, ¿verdad? Pero profetizó lo que Jesús iba a vivir, lo que estamos recordando hoy, la última semana de Jesús, ¿verdad? Y allí en Isaías 53, del versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bien. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bien, interesante lo que dice el profeta Isaías, haciendo referencia a Jesús, el Cordero de Dios. Dice que por las llagas de Cristo somos nosotros curados. Entonces encontramos otro propósito acá en cuanto a la Pascua, a nuestro Cordero Pascual que es Cristo. Uno de los propósitos de Dios también fue dar sanidad o dar esperanza de sanidad para un mundo enfermo. En primer lugar, un mundo que estaba enfermo espiritualmente, muerto en sus delitos y pecados, pero enfermo en su alma, lleno de malicia en su alma, lleno de pecado en su alma. Así estaba el ser humano, ¿verdad? Pero Cristo dice que Él vino a sanarnos, a liberarnos de ese dolor, a liberarnos de esas enfermedades. Entonces también todo ser humano tiene posibilidad de ser sanado espiritualmente y sanado también físicamente, porque hemos visto que Dios sigue obrando milagros físicos a personas que a veces no tienen ninguna esperanza, ¿verdad? En cuanto a sus enfermedades, Dios pone su mano y sana, o sea, que nos brinda esperanza de sanidad en todas las áreas donde necesitamos. Pero cuán importante que lo que dice acá Isaías 53, que dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual hizo lo que quería, ¿verdad? Cada cual se apartó por su camino. El mundo vive a su forma, a su manera, a su propio camino, a su propio pensar, ¿verdad? A su propio accionar, hace y deshace, como que no hubiese ningún juez justo, como que no hubiese un Dios soberano y divino. Así el ser humano se descarrió, anda perdido en este mundo. Pero dice la Biblia que Dios cargó en él ¿quién? En el Cordero de Dios, en Cristo, el pecado de todos nosotros, y como cordero fue llevado al matadero. Cuán interesante, esta es la esencia del cristianismo, ¿verdad? De la fe del cristiano. Creemos en un Cristo que murió por nuestros pecados. Él llevó a la cruz, Él murió, Él sufrió en nuestro lugar, porque nosotros somos los pecadores, ¿verdad? No es Jesús el pecador. Si Jesús dice que no cometió pecado, fue perfecto, fue santo, ¿verdad? Siendo humano, porque se hizo hombre, para venir a este mundo se hizo hombre, ¿verdad? Pero Él no pecó. Sin embargo, Él cargó con el pecado de todos nosotros para que nosotros no sufriéramos la paga del pecado. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que si nosotros morimos, ¿verdad?, en nuestros delitos y pecados, vamos al infierno, a la muerte eterna, a la condenación eterna. Pero gracias a que Cristo pagó el precio de nuestros pecados, cargó con nuestros pecados, podemos ser libres de los pecados. Entonces, otro propósito, el fundamental, es que Cristo, el Cordero Pascual, dio su vida por nosotros, cargó con todos nuestros pecados en la cruz. Allí Él pagó el precio con su vida, con su sangre, derramando su sangre. Entonces, en Él somos libres. En Cristo tenemos vida eterna. En Cristo somos perdonados. En Cristo somos limpios de todo pecado. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo muestra su amor, que aún nosotros siendo pecadores, Él murió por todos nosotros. Entonces debemos celebrar el amor de Cristo. Debemos celebrar tan grande demostración de amor por todos los seres humanos. Nada más que el que cree es el que recibe la gracia y el perdón. El que no cree es condenado, dice la Biblia. Bien, vamos a un tema más. El tema que te presento se llama el sacrificio. Y realmente habla de esto que estábamos hablando, ¿verdad? El sacrificio, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario y lo que nosotros recordamos, ¿verdad? Y qué importante es eso para nosotros y qué importante puede ser para tu vida si tú te acercas a Jesús. Vamos entonces con el sacrificio.
cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús. Muy bien, vamos a hablar del tercer propósito que tiene que ver con la Pascua, que es Cristo nuestro Cordero Pascual. Otro propósito más, porque la gente a veces se pregunta si Cristo era tan grande, si Cristo era Dios, si Cristo era tan poderoso, si Cristo hizo tantos milagros, ¿por qué lo llevaron a una cruz? Y lógicamente había un propósito. El plan de Dios era ese, que Jesús, el Hijo de Dios, entregara su vida en la cruz para pagar el precio, un precio de amor, porque hay una gran demostración de amor. Eso quiere decir que Jesús te ama con amor eterno. Te ama a tal punto que entregó su vida siendo una persona inocente, santa, se hizo pecador, se llenó de pecado, cargó el pecado de todos nosotros para que tú fueras libre, porque Él te ama. Yo no sé cuántos pecados puedes tener tú y qué cantidad y cuán grandes o cuán chicos son tus pecados, pero Jesús murió por todos tus pecados y quiere darte perdón si tú quieres. Ahora, para eso vamos a ir a la palabra de Dios viendo un tercer propósito que tiene que ver con la vida eterna. Es un pasaje central en la Biblia que todo cristiano lo debe saber de memoria, que está en San Juan 3:16, Olga.
Ahí está. Es un tema, un pasaje que lo conocemos de memoria y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Seguí leyendo. Amén. Un poquito más. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bien. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy bien, entonces el tercer propósito que podemos sacar con respecto a Jesús como nuestro Cordero Pascual es el propósito de dar al ser humano vida eterna. Dice la Biblia que Jesús es la vida. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice también, el que me tiene a mí, tiene la vida. El que me recibe a mí, tiene vida eterna. El que cree en mí, tiene vida eterna. Entonces, cuán importante es Jesucristo, porque Él es la vida eterna. Ahora la Biblia dice acá en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios. O sea, Jesús te ama, Dios te ama. Él te ama y lo demostró, ¿verdad? Amén. Que Jesús vino, ¿verdad? Y entregó su vida en la cruz, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos que hay que creer en Él, en Jesús. Es el único que nos da vida eterna. O sea que el propósito de Dios es, a través de Jesús, darnos vida eterna, ¿no? Dice la Biblia en Romanos 6:23, también dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado. Si nosotros morimos en nuestros delitos y pecados, vamos a una muerte eterna, a una separación de Dios, a una condenación eterna, que es el infierno, que dice la Biblia, ¿verdad? La paga del pecado, pero Jesús pagó el precio de nuestros pecados, ¿verdad? Por eso Él nos regala la vida eterna, Él nos da la vida eterna. Es un regalo de Dios, es un don de Dios la vida eterna. Dios te regala la vida eterna. O sea que nadie tiene que pagar nada, nadie tiene que caminar de rodillas, ni rezarle a nadie, ni pasar por nada, solamente creer en Jesús el Salvador. Cuando nosotros creemos en Jesús y lo recibimos, nosotros recibimos la vida de Jesús, la vida eterna que Jesús nos da, recibimos el perdón de nuestros pecados. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna. Dios te regala la vida eterna. Pero aquí en San Juan 3:16 dice, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el único camino, el único medio, la única puerta de entrada tiene que ser Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. No es la religión, no es tu religión, no es las imágenes que tenga, no es el hombre, no es tu fe. Es la fe bíblica, la fe verdadera, la fe en el Hijo de Dios, la fe en Jesús, nuestro Salvador, que es nuestro Cordero Pascual. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo en el versículo 24, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. Dios no es un Dios que condena o que quiera condenar. Tú eres el que elige, el ser humano es el que elige qué camino quiere, si el de condenación o el de la vida eterna, ¿verdad? Pero tú tienes que elegir. Ahora, la vida eterna es para todo aquel que cree. Si tú crees, puedes recibir a Jesús y recibir la vida eterna por fe, ¿tá? Porque no envió su Hijo al mundo para condenarte, sino para salvarte, para rescatarte, porque somos pecadores. Todos somos pecadores, ¿verdad? Ahora, es importante eso, ¿no? Porque si nosotros no creemos, vamos a condenación. Es por fe que podemos recibir esa vida eterna y Dios nos regala esa vida eterna. Dice la Biblia también en Romanos 3:23, Olga, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está. Justificado dice gratuitamente. Gratuitamente, ¿entienden? O sea, toda persona no tiene que pagar absolutamente nada para recibir el perdón y la salvación.
Toda persona donde esté en el mundo, podés estar privado de libertad, podés estar en un hospital, en un sanatorio, en tu casa, en la calle, en tu trabajo, donde tú te encuentres, si tú invocas a Jesús, vas a ser salvo gratuitamente. El cielo, ya Jesús nos entregó el cielo, ¿verdad? Nos abrió la puerta del cielo gratuitamente, pero si nosotros rechazamos ese perdón, si nosotros rechazamos ese regalo, lo que nos queda es la condenación, ¿verdad? Porque dice la Biblia en San Juan 3:17 también, y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿verdad? Si tú amas más las tinieblas que la luz, vas a ir a la condenación. Ahora, qué bueno es que podamos humillarnos, pedir perdón a Dios, acercarnos, creer en Jesús y recibir la vida eterna, recibir el perdón de todos nuestros pecados. La Biblia dice también en Romanos 8:1 y 2, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Querés leerlo? Ahí está. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muy bien, entonces. Es interesante saber, ¿verdad?, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿verdad? Cuán importante estar en Cristo. Hay gente que dice, yo tengo mi religión o yo soy de tal religión. Eso no funciona de esa forma. Yo soy evangélico y puedo decir yo soy evangélico, pero en realidad yo tengo que estar en Cristo, tengo que caminar con Cristo, tengo que vivir en Cristo, tengo que recibir a Cristo en mi vida. Cristo tiene que estar dentro de mí y yo tengo que tener una relación con Dios cada día, ¿verdad? Entonces, no es la religión la que te va a salvar, es Cristo, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bien, también tenemos en Efesios 2:5, Olga, no sé si podés ir a la Biblia ahí. En Efesios 2:5 también nos habla un poquito sobre este asunto. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Muy bien. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados porque la paga del pecado es la muerte. Mucha gente anda en este mundo, físicamente vive, pero espiritualmente está muerta en sus delitos y pecados. Pero dice que Jesús nos da vida, ¿verdad? Nos da esa vida, la vida de Dios, la vida eterna, cuando nosotros creemos en Él y lo recibimos. La vida entra en nuestro corazón y comenzamos una nueva vida con Cristo Jesús. Bien, vamos al cuarto propósito, Olga, que aparece allá por Isaías 61, del 1 al 3. Habla de la libertad. Si bien este pasaje de las Escrituras habla de otras cosas también, pero uno de los propósitos de Jesucristo al morir en la cruz por nosotros fue darnos libertad, hacernos libres. Amén. ¿No? Y vamos a ver de qué. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Muy bien. Uno de los propósitos que aparece acá habla de que Jesús vino, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, en cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los abatidos, consolar a los que están quebrantados, sanar a los quebrantados, restaurar, pero dice libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué?
El ser humano es un cautivo del mal, es un cautivo del pecado, es un cautivo del diablo, es presa del diablo o es un esclavo, un preso del diablo, ¿verdad? El diablo hace lo que quiere con el ser humano, por eso hay tanta maldad, a veces desenfrenada, porque son gente gobernada por el infierno, por el mal. La Biblia dice que el sistema de este mundo está bajo el maligno, entonces mucha gente se somete al sistema maligno. Todo lo que es malo, lo que es perverso, todo lo que es anti Dios, todas aquellas cosas que traen violencia, odio, rencor, todo aquello que trae muerte, todo desprecio a la vida, tiene que ver con el infierno, con las tinieblas. Y dice la Biblia que mucha gente amó más las tinieblas que la luz, ¿no? Pero Jesús vino a darnos una buena noticia, vino a libertarnos del pecado, vino a libertarnos de las garras del diablo, del infierno, del mal, vino a darnos esa libertad para que vivamos en esa libertad. Qué bueno cuando Jesús perdona nuestros pecados. Qué lindo se siente el ser humano, que bien cuando nosotros venimos a Cristo, ¿verdad? Nos arrepentimos, pedimos perdón por nuestros pecados y Jesús nos limpia, nos perdona. Dice que nuestros pecados van al fondo del mar, que es olvidado para siempre. Entonces es una buena noticia, ¿verdad? A traer una buena noticia vino Jesús, a libertarte del pecado, y todos somos pecadores. Hay gente que se cree santa, se cree justa, pero delante de Dios dice la Biblia que todos somos pecadores y necesitamos creer en el Salvador, recibir en nuestro corazón al Salvador. Cristo es nuestro Cordero Pascual, quien nos libra del mal, que nos libra del temor, nos libra también de la condenación eterna, nos libra de todo mal. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Eso está en San Juan 8, 32, 31, ¿verdad? Dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero también la verdad dice, que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la verdad que te hace libre es Cristo. ¿Por qué? Porque Él perdona tus pecados, Él te guía en un camino eterno, Él te guía en el camino de la vida y Él es el que sustenta tu vida espiritual cada día. Somos libres. En este mundo lleno de pecado, de dolor, de amenazas, hay amenazas de todo tipo, somos libres, libres del temor, estamos en el cuidado divino. Si morimos, nos vamos al cielo, ¿verdad? Estamos de paso por esta vida, somos peregrinos, ¿verdad? Pero vamos a la vida eterna con Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia y creemos porque Jesús pagó el precio de nuestros pecados y nos ha hecho libre de toda condenación. Dice la Biblia, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Cuál es el Hijo? Jesús es el Hijo de Dios. Necesitamos ser libres espiritualmente. Hay gente atada por el pecado. Hay gente poseída por el pecado. Hay gente que hastiada del pecado, pero no sabe cómo ser libre del pecado. Cristo es el único, porque fue el único que pagó el precio de tus pecados en la cruz del Calvario. Amén. Qué buena noticia y qué importante es saber que Dios aún hoy, en el día de hoy, quiere hacerte libre. No sigas viviendo mal, no sigas viviendo en derrota, no sigas viviendo atada a vicios, a tantas cosas malas, atada al pasado, atada a tu falta de fe, atada a tantas cosas. Ven a Jesucristo y disfruta de la libertad que Dios te da. Dios es un Dios que quiere que disfrutemos en su presencia. Amén. Y vamos a un tema musical. Este tema me gusta. Hosana Maranata se llama. Es un tema de Twist. Y bueno, que Dios pueda tocar tu vida en esta noche. Amén. Caminó entre nosotros y mostró su humildad. El Rey y gran Mesías amó la humanidad. Él está aquí.
lo verán y confesarán, cantarán Maranata. Al mismo de ayer y al que vendrá, clamamos Maranata. Todos lo verán y confesarán, cantarán Maranata. Al mismo de ayer y al que vendrá, clamamos Maranata. Hosana, Maranata. Oh, venga, Hosana, Maranata. Todos lo verán y confesarán, cantarán Maranata. Al mismo de ayer y al que vendrá, clamamos Maranata. Hosana, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana. Gloria en lo alto, tuya es nuestra adoración. Muy bien, entonces seguimos hablando de los propósitos que nos brinda o nos arroja Jesús como Cordero Pascual, ya que estamos recordando en esta semana la Semana Santa o la Semana de Pascua, que tiene que ver con la semana donde Jesús hace 2000 años, 2024 años, entregó su vida en la cruz del Calvario, fue crucificado, derramó su sangre, fue a la tumba, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Cuán importante lo que la Biblia habla sobre la sangre. Recuerden que al principio yo les dije, ¿verdad?, que en la época del pueblo hebreo, que estaba bajo la opresión del faraón en Egipto, en esclavitud, ellos iban a ser libres. Y venía juicio sobre Egipto, y uno de los juicios, el juicio final, por así decirlo, era que iban a morir todos los primogénitos, ¿verdad? Y ahí iba a alcanzar a toda la familia de los egipcios. Les recuerdo que Egipto era una nación pagana, digamos, inclinada a todo lo que es dioses falsos del paganismo, ¿verdad? Aún el faraón se creía un eterno, un dios, ¿verdad? Era muy soberbio, muy tirano, y tenía bajo opresión al pueblo de los hebreos, el pueblo de Dios. Entonces envía Dios a Moisés, ¿verdad? Y en ese momento que iban a ser liberados, o sea que ya estaba pronto para la liberación del pueblo hebreo, iba a venir un juicio más sobre Faraón, porque el Faraón no quería, el Faraón se endureció a tal forma que no quería libertar al pueblo de los hebreos. Entonces esa sangre que a través de los corderos, ¿verdad?, que ellos tenían que comer junto con la familia, allí esa sangre que pintaron los dinteles de la casa, digamos, de las puertas y de las ventanas, los iba a proteger al pueblo hebreo. Todo el pueblo hebreo que pasara esa sangre sobre los marcos de las ventanas y de las puertas, la muerte iba a pasar por encima. El significado de Pascua, que pasa por encima, la muerte pasa por encima. Bueno, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz como cordero, que fue llevado también al matadero, derramó su sangre. Esa sangre a nosotros nos da el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Dice Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay rescate del pecado, no hay perdón de pecados, ¿verdad? Sin derramamiento. Entonces Jesús derramó su sangre y a través de su sangre nos limpia de pecado. La Biblia dice en 1 de Juan 1:7 que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es como a veces irracional. ¿Cómo podemos razonar eso? Bueno,
A la Biblia tenemos que aceptarla por fe porque es la palabra de Dios y se cumple. Y lo que hizo Jesús ya hacían en el Antiguo Testamento, mataban corderos, el sumo sacerdote tenía que matar animales, corderos, y con esa sangre rociaba todo, ¿verdad? Y entonces de alguna forma expiaba los pecados del pueblo, porque esa sangre que se derramaba en el Antiguo Testamento y que se derramó en la noche que el pueblo hebreo, tuvo que degollar los corderos, esa sangre simbolizaba la sangre que Cristo iba a derramar por única vez, pero para siempre. O sea que ya no fue necesario más sacrificio de animales para ser libre de pecado, porque el sacrificio perfecto fue Cristo derramando su sangre para hacernos limpios de pecado. Es la sangre de Cristo que nos limpia de pecado. No son nuestras obras, nuestra forma de ser, no. Nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por la gracia de Dios y somos salvos por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Entonces Dios nos mira a nosotros, a los que creemos en Jesús, y antes de vernos pecadores, nos ve que hemos sido justificados, pero no por nuestras obras. Hemos sido justificados por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Entonces no es por obra, sino es por gracia de Dios, es por la sangre. ¿Cuánto valor hay en la sangre de Cristo? ¿Cuánto valor? Nosotros creemos en ese valor, ¿verdad? En esa demostración de amor que Él fue capaz de derramar su sangre por nosotros. Ahora, no desperdiciemos esto, no tiremos por la ventana esto, porque esto es de vida o muerte. Si creemos, recibimos vida. Si rechazamos la fe de Cristo, si rechazamos su perdón, lo que recibimos es la muerte eterna, la condenación eterna. Muy bien, y nos queda un último propósito, ¿verdad? Que tiene que ver con la resurrección, porque como ya lo hemos dicho al principio, no solamente celebramos que Jesús murió en la cruz del Calvario, que ese sacrificio es para nosotros de mucha bendición, de mucha victoria, pero la victoria más grande que se realizó fue cuando Él resucitó, ¿verdad? Y por eso el propósito de la resurrección de Cristo es realmente lo que nosotros celebramos. Y allí en Hechos 1:3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bien, después seguís, Olga. Interesante, porque Jesús dice que después que resucitó, ¿verdad? Dice que comenzó a mostrarse a la gente, primero a los discípulos, bueno, en primer lugar a las mujeres, ¿verdad? Pero después a todos los discípulos, ¿verdad? Mostrándose para que no quedara duda, con pruebas indubitables, que la gente quedara sin dudar de que Él había resucitado de los muertos. Cristo venció la muerte. Entonces el propósito del Cordero Pascual fue entregar su vida en la cruz, pero al tercer día resucitar, ¿verdad? Porque también con Él un día resucitaremos gracias a que Jesús venció la muerte resucitando al tercer día. ¿Cuán importante esto? ¿Le querés leer otro pasaje? Mateo, ¿puede ser? ¿Tenés ahí? Mateo 28 nos habla cuando el momento que las mujeres fueron a ver allí a la tumba, ¿verdad? Porque llevaban las especies, y dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras. Dice, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Bien. Amén. Interesante lo que dicen acá las mujeres cuando fueron a la tumba de Jesús el primer día de la semana, que era un domingo. Por la mañana fueron allí a la tumba de Jesús, la tumba estaba vacía y allí se encontraron con un ángel. Dice: no temáis, yo sé que buscáis a Jesús, no está aquí Jesús, pues ha resucitado como había dicho. Jesús había profetizado, había dicho, ¿verdad?, que Él iba a ser entregado, iba a ir a la cruz, iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Jesús cumplió con todo, venció la muerte, resucitó al tercer día, y también un día, gracias a Jesús, resucitaremos. No es una buena noticia, porque la gente se aflige tanto en el momento de morir, ¿verdad? Y vivimos, parece, planificando toda una vida terrenal, y sin embargo la mejor vida está después
que partimos de este mundo, porque es una vida eterna con Dios, a la presencia de Dios, donde hay plenitud de gozo, donde dice la Biblia que allí no va a haber llanto, dolor, ni tristeza, ni muerte. Va a ser un disfrute total para los que creen. Esto es muy importante, es para los que creen en Jesús como su Salvador, ¿verdad? Jesús resucitó y también un día nosotros resucitaremos. La Biblia dice allí en Primera de Tesalonicenses 4:16, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que tenemos que morir, pero en Cristo. Morir sin Cristo lo perdemos todo. No importa si fuiste bueno o malo, no importa todo lo que lograste en este mundo. Tú puedes perder tu alma. Si tú no recibes a Jesús en el corazón, si tú no crees que Cristo es el Salvador, si no entregas tu vida a Cristo, vas a perder la vida eterna y vas a ir a la condenación eterna. Porque todo lo que pagó Jesús, ¿verdad? Y toda la posibilidad gratuita que tenemos de ir al cielo y de recibir perdón y vida eterna, si la desaprovechamos ahora que tenemos vida, después de la muerte no hay retorno. Tienes que decidir ahora creer y abrazarte de Jesús. Por eso quiero hacer una oración contigo, ¿verdad? Quiero hacer una oración para que recibas en esta semana de Pascua, recibas a tu Salvador, a Jesús, el único que fue a la cruz, que murió por tus pecados, ¿verdad? Y que resucitó al tercer día y hoy vive. Creemos en un Cristo vivo, resucitado, que podemos tener una relación cada día con Él personal. Así que bueno, haz conmigo esta oración ahí donde tú te encuentres. Yo le voy a pedir a mi esposa que haga esta oración y hazla tú con fe y con sinceridad. Dios se va a revelar a tu vida. Dios es un Dios que se muestra. Dios es un Dios que se compadece. No sé cuál es tu necesidad, pero Dios te ama tanto que está interesado en restaurarte, en sanarte, en bendecirte, en levantarte en victoria de todo pozo de dolor y de desesperación. Dice que Él vino también con el mensaje de darle alegría a la gente que vivía en luto, en amargura, en dolor. Dios es un Dios bueno que quiere el bien para ti, para todos los seres humanos. Olga, ¿podés hacer esta oración? Bien, qué importante entonces que tú des ese paso de fe, porque alguien le preguntó, ¿cómo tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y comienza creyendo, pero también en esta hora te invitamos a que tú puedas con tus labios, de corazón, invitar a Jesús que entre a tu vida. Y di conmigo, Padre amado, he escuchado tu palabra y yo en esta hora decido conscientemente y te pido que tú entres a mi vida. Pido que tú seas mi Salvador, que yo pueda tener vida eterna, perdón de pecado, liberación, alegría en mi vida. Obra en mi vida de tal manera que yo pueda ser transformada por ti. Te pido, Señor, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de mis pecados y te pido que tú seas mi amigo y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Queremos darte nuestros horarios de reunión, ¿verdad? Para si tú deseas asistir a nuestra iglesia, ¿verdad? Vas a ser bienvenido o bienvenida allí a la casa de oración, la casa de Dios. Morquio, esquina Wilson Ferreira Aldunate, está la iglesia La Buena Semilla. Los días martes y miércoles a las 19 horas, los días viernes exclusivamente para damas a las 17:30 horas, los días sábado para los niños 10:30 en la iglesia central y en el barrio La Higuera a las 15:30 horas estamos también con los niños en aquel barrio. Y el día domingo una reunión general para toda la familia y este domingo de resurrección a las 10 de la mañana te esperamos en la misma dirección. Dios te bendiga abundantemente, Dios bendiga a cada persona, a cada familia, Dios reciba la bendición y el toque de Dios sobre su vida y su familia. En el nombre de Jesús. Muy bien. Amén. Amén. Queremos dejarte un último tema, que es un tema de Twist y Hilson. Él venció, porque hablamos de la muerte, del sacrificio, pero también proclamamos que Él venció, que Él resucitó. Y bueno, este tema habla de eso. Que el Señor te bendiga y nos vemos el próximo martes.
yo en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior, no encontraba dirección. En sus hombros Él cargó toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús. Él venció, libertad me entregó.